Hola, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Luzmar Chirico. Hoy te voy a hablar sobre la adaptación a los cambios. Sigue viendo el video. Te voy a contar mi historia, o sea, mi experiencia de cómo yo hice para adaptarme a un cambio tan drástico como lo es vivir en otro país. Porque vivir en otro país donde la cultura, el idioma, la gastronomía, hasta las pasiones de las personas es completamente diferente. Para los que no me conocen o no han visto mis anteriores videos, yo soy venezolana y mi esposo es coreano. Cuando nosotros nos casamos, decidimos que queríamos vivir en Corea. Cuando esto pasó, yo estaba todavía estudiando mi última carrera y quería un cambio. O sea, yo quería algo diferente. Claro, no sabía qué tan diferente iba a ser. Cuando decidimos eso, yo desde ese momento, creo que desde un año antes, empecé a planificar, a pensar, a mentalizarme, a investigar sobre ese país a donde yo iba. Ese país era Corea del Sur, específicamente Seúl, mejor conocido para los coreanos como Seúl. Y ya con esto te estoy dando como el primer tip sobre qué hice para adaptarme a un cambio tan drástico como es vivir en otro país. Pero ojo, porque estoy hablando de vivir en otro país donde todo es completamente diferente. También es difícil cuando te mudas, por ejemplo, de un país a otro donde el idioma es el mismo, pero quizás la cultura sea un poco diferente. Entonces, es el mismo español, más no el mismo dialecto como tal. Bueno, pero mi cambio fue demasiado drástico. Entonces, lo que yo quería exponerles es lo que yo hice primero, antes de llegar al país en cuestión. Fue investigar sobre este país, mentalizarte cómo iba a ser tu vida allá. Por ejemplo, ya yo estaba clara que yo mucho tiempo la iba a pasar sola porque mi esposo tenía que trabajar. Y como yo pues no tenía ningún conocido, ningún amigo ni nada, pues yo sabía que iba a estar mucho tiempo sola. Ya yo me estaba preparando mentalmente para eso. Porque eso es lo mejor, o sea, claro, no es que vas a estar toda la vida sola, pero cuando llegas ya a ese país en cuestión, o sea, Seúl, te das cuenta que no es fácil hacer amigos, y mucho menos coreano, o sea, no es nada fácil. Pero este proceso, o sea, de investigar un poco sobre la cultura, ayuda un poco, sí ayuda un poco. Lo único es que, claro, cuando llegas ya al país, te das cuenta que es mucho más de los videos que tú ves en YouTube, de lo que tú consigues en Google, es mucho más, pero igual te ayuda. Entonces, si te vas a mudar de país y la lengua es diferente, o sea, el idioma es diferente y ves que hay otras cosas diferentes como la cultura, lo mejor es investigar, es buscar la forma de saber más del lugar a donde vas a vivir. Esa es como la primera recomendación. La segunda ya también la dije y es mentalizarte, o sea, visualizar cómo piensas que puede ser tu vida allá. Y la mejor forma es visualizarla de manera positiva, más no color de rosa, porque es la vida real, lo que estamos viviendo. Yo me visualicé o me mentalicé y sabía que pues iba a estar sola, como lo dije antes, iba a estar mucho tiempo sola, entonces tenía que buscar qué hacer con mi vida. Entonces, claro, sigo contando mi historia. Los primeros meses cuando yo llego a Corea, cuando tú vives en un país como Venezuela, que tiene muchos problemas en todos los sentidos, y llegas a un país desarrollado como es Corea, aunque ya yo había ido antes, te sigue sorprendiendo, porque hay muchas cosas que son diferentes totalmente. De hecho, tengo un video por allí que hablo sobre anécdotas en los buses y sobre los saunas y un montón de cosas totalmente diferentes. Entonces tú llegas y tú crees de cierta forma estar preparada para eso, y en realidad es que no. O sea, tú tienes que dejar que todo vaya fluyendo como tiene que ser, solo. O sea, que vaya fluyendo solito, porque tienes tantas cosas que ver, tienes tantas cosas que aprender, que probar. Entonces, mis primeros meses fue entre emocionante. Y bueno, el primer y segundo mes estuvo bien, porque mi esposo no estaba trabajando esos meses, entonces salimos mucho a pasear, conocí muchos lugares, comí muchas comidas ricas y fue agradable, fue muy pero muy agradable. Y cuando él ya empezó a trabajar, creo que fue donde sucedió un poquito que yo me empecé a sentir sola, y yo no estaba sola porque estaba en la casa con los padres de él, con mi suegra y mi suegro. Pero aquí viene lo que es en realidad muy difícil, y es darte cuenta que no puedes comunicarte con las personas, o sea, sí puedes comunicarte con señas, buscar la forma y lo puedes hacer, pero me refiero a entablar una conversación. No puedes. Y yo solo sé español, yo no sé inglés, igual mis suegros ellos no saben inglés, solo saben coreano. Y no fue fácil, o sea, sentirte impotente por no poder comunicar algo simple. En realidad fue muy difícil, demasiado difícil,
Y las personas que se han mudado, por ejemplo, como a Alemania, Suiza, o a Italia, aunque Italia el idioma es relativamente parecido, pero no igual, se han mudado a lugares donde el idioma es súper diferente. ¿Me entienden? Yo sé que me entienden. Porque, ok, si ellos hablan o si ustedes saben hablar inglés, quizás les ayude en algo, pero no en todo. Porque muchas personas no hablan inglés en Corea. Entonces, la situación, creo que el tercer, cuarto, quinto mes, fue donde yo me sentí asfixiada, sofocada. Porque mi esposo salía a trabajar todo el día y llegaba en la noche. Y yo estaba todo el día, porque en ese momento no estaba haciendo nada y no sabía el idioma. Entonces yo lo que hacía era que me puse a estudiar yo sola, buscando en YouTube, buscando en Google, buscando una forma de aprender a comunicarme con mi suegro. Entonces mi suegra me tuvo muchísima paciencia, gracias a Dios, porque de verdad que es que solo decir hola y buenos días, o sea, no. Pero bueno, eso fue cuando llegué. Lo que quería decirles era que en ese momento es cuando más vas a valorar a tu familia, a esos seres queridos. Por eso, antes de irte, trata de pasar mucho tiempo con ellos. O tal vez no mucho, pero pasa tiempo con ellos. O sea, lo que puedas con tu mamá, con tu papá, si tienes hermanos, si tienes tus perros, tu primo, la persona favorita, tus amigos. O sea, trata de pasar tiempo con ellos. Porque cuando tú llegues a ese otro país, los vas a extrañar a morir. O sea, es una sensación de añoranza que solo la conoce el que la ha vivido. Entonces, ¿cómo haces para salir de esa prisión en la que tú crees que estás? Lo mejor que puedes hacer es buscar algo que hacer. O sea, ya sea hacer ejercicio, ponte a estudiar. Si no puedes, porque no tienes el dinero, porque estás recién llegando, porque nadie te ha tendido la mano y tienes la posibilidad de tener internet, pues busca cómo intentar estudiar el idioma. Que eso fue lo que yo hice. Yo empecé a estudiar el idioma yo sola, o sea, intenté aprender el alfabeto y lo aprendí, pero no de la manera perfecta. Entonces, porque yo estaba buscando muchas cosas, porque yo quería saber cómo era la pronunciación, porque la pronunciación en el idioma coreano es muy como fonética y el español en Venezuela no es así. O sea, nosotros no hacemos mucho caso al sonido de la M o la N como tal, pero en Corea sí, los sonidos son muy importantes a la hora de hablar. Entonces, y de paso hay muchas vocales que se pronuncian de manera diferente o nada que ver con los sonidos porque nosotros estamos acostumbrados. Entonces, valora a tu familia. Esa sería la tercera. Valora mucho a tu familia. O sea, trata lo posible de pasar tiempo con ellos. Ahora te voy a hablar, estas son las tres, como que dicen, las tres pautas para que puedes hacer antes de viajar. Ahora te voy a hablar de lo que puedes hacer luego de que ya estás en ese país. Y creo que ya lo mencioné antes, que fue buscar algo que hacer. O sea, busca ejercicio. A mí lo que me ayudó muchísimo fue salir a caminar. Había un caminerío cerca y yo salía todas las tardes a caminar y paseaba a la perra. O sea, ¿entienden? Drenar. Yo necesitaba drenar mi soledad, porque no tenía la forma de hablar con alguien, y cuando me comunicaba con mi familia era por videollamada, y yo no quería demostrarles a ellos pues que yo me sentía un poco sola, porque ellos se iban a sentir mal. Uno nunca quiere hacer que las personas que dejaste atrás se sientan mal por tus decisiones. Entonces yo nunca les dije que me sentía sola o que me sentía triste, porque no lo vi necesario. De todas formas, yo estaba clara de que todo esto iba a pasar, y eso fue lo que me ayudó muchísimo, estar clara de que yo sabía que iba a sentir esa impotencia de no poder comunicarme con nadie porque no sé el idioma. Bueno, luego de que yo llego y me pongo a estudiar y todas las cosas, el idioma, la cuestión, la broma, ya yo podía leer. Ya yo, lo único obvio que me estaba faltando era mucho vocabulario, y todavía me falta aprender muchísimo vocabulario, pero ya sabía por lo menos entender las palabras, leerlas. Entonces ya se me hacía un poquito más fácil. ¿Y qué? Decía yo. Entonces, por ejemplo, mi esposo me dictaba palabras y yo las escribía, y yo, ok, ya estoy preparada para ir, por ejemplo, a una institución o algo a aprender un coreano básico. Entonces mi esposo me busca un centro multicultural para esposas, matrimonios multiculturales coreanos con alguna extranjera. Eso, sí. Bueno, eso. Entonces, él me llevó a ese centro multicultural y yo empecé las clases. Mi primer día de clase yo iba toda emocionada y yo, wow, o sea, ya yo sé un poquito de coreano, decía yo. Cuando yo me siento en ese pupitre, o sea, en ese banco, en esa cuestión con la mesita y la cuestión, y esa profesora empieza a hablar.
todo, obvio, en coreano, completamente en coreano. Yo estaba, no entendía nada de lo que esa mujer estaba diciendo, nada. O sea, en toda la clase yo estaba atónita, porque nada de lo que yo había estudiado, o sea, me ayudó en ese día, primer día de clase, nada. O sea, yo estaba en cero completamente, yo no entendía ni papa de lo que esa mujer estaba diciendo. Y me sentí muy frustrada, muy, pero muy frustrada, y me fui al baño y me puse a llorar, como una estúpida. Pero bueno, me puse a llorar y dije, ¿por qué? Pero si yo estudié tanto, si yo me sé las letras, si yo... Dios. Entonces nada, cuando llegó mi esposo a buscarme, tal, y me pregunta que cómo me fue, y yo me empecé a llorar y le dije que no entendía nada, que no sabía por qué usted, que la profesora, que plim, plan, plan. Entonces mi esposo se quedó viéndome y arrancó y nos fuimos como una especie de una librería. Entonces él vino y compró una libreta y unos lápices y me los da y me dice, escribe. Y él me iba dictando palabras, cómo se escribe papá, cómo se escribe mamá, cómo se escribe la zona donde nosotros estábamos, cómo se escribe profesor y cosas así. Y yo las iba escribiendo, y las escribía bien, o sea. Entonces me dice, tú coreano bien. Entonces, claro, yo no encontraba cómo explicarle a él que yo podía hacer eso, pero cuando una persona se sienta a hablar una oración, una frase como tal, decirla, eso yo no lo podía entender. Bueno, lo cierto es que yo no seguí yendo al curso, porque no me sentía preparada, y porque en ese lugar no enseñaban ni siquiera las letras, no enseñaban nada. Ya tú tenías que llegar a ese lugar aprendiendo a leer y escribir por lo menos el idioma. Y yo no sabía así perfecto, o sea, no sabía muy bien, y todavía no, eso. Entonces, no seguí yendo. Mi esposo le tocó trabajar en otro estado y yo me fui con él a ese otro estado, a ese lugar. Ya cuando pasó un año, creo, que estábamos en ese lugar, él se tiene que regresar. Entonces, porque ya yo tenía que aprender, porque esa es como una de las reglas, pues, cuando eres esposa de un extranjero, si quieres optar a la nacionalidad, pues tienes que, obvio, hablar el idioma, conocer la historia y toda la cuestión, todo. Entonces, él me dijo que me iba a volver a inscribir. Entonces, cuando él me inscribió, yo en esta parte, en este momento, o sea, ya yo sí me sentía un poco más capacitada. De hecho, cuando llegué a clases, igual no entendía nada la profesora, pero me sentía mejor. O sea, y ¿sabes qué fue lo peor? Es que como los profesores no sabían español, solo algunas podían hablar inglés, y yo no sé inglés, o sea, yo no sé inglés. Pues yo lo que hice, o lo que hicieron los profesores, fue prácticamente y ya. O sea, me ignoraban, ¿me entiendes? Me ignoraban, porque no tenían cómo responder mis dudas, o sea, porque yo no les iba a entender. Y bueno, habían dos profesoras, que yo vi, de hecho dos, y las dos son muy buenas, pero la forma de explicar de una es mucho mejor que la otra. Y esa otra profesora me gustó muchísimo, porque yo le entendía, y que ella desde el principio pues me daba clases, o sea, nos mandaba como a hacer ejercicios o cosas así para la casa, difíciles, que no era algo sencillo. Entonces me estaba gustando y ya estaba entendiendo. De hecho, yo creo que ese mismo libro lo vi como 3 veces. Voy a hacerles el cuento largo, porque lo otro que es importantísimo, muy importante que hagas después que ya estás allá, es que no te encierres, que no hagas lo que hice yo, porque eso fue lo que yo hice. Encerrarme en mí misma y no hablar, no expresarle a mi esposo, o sea, lo que yo estaba sintiendo, cómo me estaba sintiendo. Conseguir, aunque hacer amigos coreanos no es fácil, porque ellos ya tienen sus amigos establecidos y por lo general no quieren integrar a nadie, y mucho menos si es extranjero. Entonces conseguir un amigo coreano no es fácil, la verdad es que no es nada fácil. A no ser que estos coreanos ya hayan vivido en algunos países de América Latina y ya tengan una cierta cultura de latino arraigada a ellos, y se les haga más fácil comunicarse contigo. Pero si es un coreano neto, es difícil, en verdad, a no ser que le guste la cultura latina. Esas son como que las pautas, digo yo, o lo que yo hice, o sea, esas cosas, lo que hice antes de viajar y ya después de viajar. Porque, claro, yo estoy hablando de una situación en la que yo ya llego y tengo ya una mano amiga, que es mi esposo, mi suegro, tengo lugar donde me voy a quedar, no voy a pagar alquiler y lo tengo todo fácil. Yo estoy hablando ya desde este punto de vista. En cambio, hay personas que se han ido a otro país donde simplemente no tienen a nadie y tienen que hacerlo todos solos. Pero quizás alguno de estos puntos les pueda ayudar, quizás puedan pensar qué hacer, ¿no? De todas formas, yo solamente quería contarles esto, un poquito más de lo que yo viví en ese país, en Seúl, y cómo hice yo para adaptarme a un cambio tan drástico, porque si supiera,
adaptarse allá no es fácil, pero tampoco es imposible. Esa va a ser mi frase. No es fácil, pero tampoco no es imposible. Dejando estos tips aquí, yo espero que les sirvan de algo. Y además, pues les conté un poquito más de mi historia, de mis anécdotas. Si quieren saber alguna otra cosa, déjenme en los comentarios, díganme qué tal les parece, si ustedes han vivido este tipo de situaciones. Me imagino que sí, porque muchas de las personas de ustedes que me siguen están viviendo en Estados Unidos y la mayoría son latinos. Y yo sé que ustedes al llegar a Estados Unidos no les fue fácil, a nadie les fue fácil. Entonces déjenme sus comentarios aquí y díganme cómo fue su experiencia, o sea, qué tan difícil fue, o qué tan fácil, o en fin, solo escriban, escriban. Y bueno, ya voy a dejar este video hasta acá. Gracias por ver este video hasta aquí. Se los agradezco un montón, en verdad me están ayudando muchísimo. Y bueno, un beso grandote y hasta el próximo video.